12:04 en toda la República Argentina. Segunda ronda informativa que va a empezar con Barbie Arroyo. Barbie. ¿Se acuerdan ustedes de Luca Viñale, no? Este joven cineasta de 28 años que falleció en este accidente entre helicópteros en Río de Janeiro hace pocos días, nada más, en junio pasado, que todavía está en investigación el caso. Lo cierto es que él había realizado su primera película, El tren fluvial, junto a Lorenzo Toto Ferro, actor del Ángel, por ejemplo, el hijo de Rafa Ferro, que está en la serie de Moria. Hace de Carlos Sexton, un gran amor que ha tenido Moria. El primero, ¿no? El primero, exacto. Bueno, ellos habían realizado una película que se presentó aquí en el Bafisi. Lucas venía de los videos musicales, sobre todo. Y la película quedó seleccionada. Hoy se conoció la noticia para la sección Horizontes Latinos, que es todo lo que tiene que ver con nuevos realizadores de Latinoamérica. Y va a competir en el próximo Festival de San Sebastián ahora en septiembre. Por supuesto, Toto va a estar allí acompañando el film y se rendirá homenaje a Lucas. Y la historia habla de un niño, Milo, que es un as del malambo, pero viene a la ciudad a competir, pero su sueño no es venir a bailar y hacer lo suyo, sino tomar un tren y llegar a la gran ciudad, a Buenos Aires. Así que todo ese recorrido y lo que le costó cumplir ese sueño forma parte de esta historia que, bueno, que va a estar compitiendo allí y seguramente va a ser muy homenajeado Lucas. Muchas gracias, Barbie. No termina el expediente Infantino. Hoy la UEFA, Europa, CONCACAF, Norte y Centroamérica y la Confederación Asiática de Fútbol se unieron para publicar una carta abierta crítica con Infantino y firmada por el presidente y el secretario general de cada organización. Mantienen su postura firme de que Infantino tiene que renunciar como presidente de la FIFA. El sábado FIFA publicó un comunicado en el que criticaba lo que describía como una campaña, un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a Infantino y a la organización. Ya hemos hablado del fallido plan FIFA FOA Enterprise, que ejerció una enorme presión sobre Infantino. Esto de que la FIFA pudiera poner a disposición de la inversión privada participaciones en sus operaciones comerciales y eventos, incluidas las Copas del Mundo y las Copas Mundiales de Clubes. El miércoles pasado en Marruecos, con un grupo de directivos de FIFA, Infantino se disculpó junto con Matías Grafström. Matías Grafström es el calvo con barba candado que aparece en todas las fotos al lado de Infantino en el Mundial, con leyendas, con presidentes, con políticos. Bueno, siempre aparece Grafström, secretario general de FIFA, y le agradeció el apoyo total a su equipo directivo superior. Bueno, la carta abierta de UEFA, CONCACAF y la Confederación Asiática dice: esta reunión, en la que se convocó al extranjero un número selecto de miembros, no a todos, en lugar de que los dirigentes viajaran a Zúrich para dirigirse con razón de la FIFA, su personal no hace sino reforzar estas preocupaciones. Se hizo en Marruecos, como diciendo, la tuviste que hacer en Marruecos porque en Zúrich no podías, y representa el mismo patrón de conducta. No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego le debe rendir cuentas. Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber transparencia. El fútbol no se merece esto en su dirigencia, por eso hemos adoptado esta postura, no a la ligera ni solo, sino juntos y por nuestro compromiso con el deporte al que servimos. Más o menos 145 federaciones de las 211 reúnen la UEFA, la Confederación Asiática y la CONCACAF. La UEFA dejó muy claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Infantino, dijo un portavoz de UEFA el 6 de agosto. Esta postura se mantiene. El anuncio de que algunas personas empleadas por el presidente y cuyas carreras dependen de su favor están de acuerdo con él no cambia nada. Así que hoy, en esta carta coescrita por UEFA, CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol, se mantiene el pedido de renuncia de Gianni Infantino. Esta historia continuará. Eleonora Pérez Caresi. Una noticia que se va a conocer en las últimas horas: el abogado Matías Morla ofreció 150 millones de pesos a los herederos de Diego Armando Maradona, a sus hijos, para suspender el juicio por las marcas.
El último apoderado del astro mundial de fútbol está procesado por defraudación, por administración fraudulenta, y lo que intenta es evitar justamente ese juicio. Le ofreció 150 millones de pesos a los herederos del astro mundial de fútbol a cambio de suspender el juicio, donde debe ser juzgado por este delito de defraudación por administración fraudulenta. Se trata de la causa donde se investigó el uso de la marca Maradona y el destino millonario de los ingresos producto de los negocios vinculados a su nombre. Concretamente ofrece la suma de 150 millones de pesos, unos $100.000, a pagar en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 25 millones de pesos, procediendo a abonar la primera de ellas dentro de los 10 días hábiles siguientes de ser concedido el instituto bajo análisis. En el caso, para que tenga una más acabada la idea de la situación socioeconómica de nuestro asistido, esto es lo que dicen los abogados de Matías Morla, tal como indicara al momento de prestar declaración indagatoria, nuestro abogado posee su propio estudio jurídico que resulta ser su principal sostén económico, bueno, que es padre de 3 hijos y demás. Justifican el por qué Matías Morla estaría tratando de evitar este juicio e intenta darle esta compensación. La plata que les ofreció. Pero es la nada misma. $100.000, claro. $100.000 al lado de todo lo que tuvieron que haber facturado utilizando el nombre de Maradona. Además que va a perder el juicio, que por eso... Mira, ellos lo que hacen hincapié es, mi defendido, hablando de Morla, fue sobreseído en 2 oportunidades. La Fiscalía consideró que no existe ningún delito y por eso renunció al impulso de la acción penal. Nunca se hizo un pedido de elevación a juicio de la Fiscalía, solo las querellas siguen con esta acción. Parece un juicio civil donde se persiguen cuestiones económicas y para poner fin a este largo proceso penal hicimos un ofrecimiento importante de dinero y propusimos realizar tareas comunitarias, porque también ofrece hacer tareas comunitarias. Morla no tiene antecedentes penales y la pena en expectativa es baja. O sea, lo que quieren decir es... solamente la querella está impulsando esto. En realidad la justicia ya dijo que no tenía responsabilidad sobre esto. Entonces, para no seguir alargando este tema, bueno, mira, les tiro $100.000 y cerremos este caso acá. Esta historia también continuará. También continuará, claramente. 12:11. Mauro Embe. Vamos a hacer una actualización del terremoto de 7.4 en la escala de Richter en Colombia. Ya hay muertos reportados. 2 en Manizales, la capital del estado de Caldas, y 18 en Pereira, capital del del departamento de Risaralda, lo mismo el departamento de Caldas, no el caso de Manizales. Así que al menos 20 muertos ya reportados en Colombia, varias decenas de edificios derrumbados y una vez más la cuestión de la importancia de la construcción antisísmica en este tipo de regiones, porque la región pasó algo muy similar en Venezuela hace muy poquito, y también por no haber construido en muchos casos con construcción antisísmica, ¿no? Este tipo de derrumbes y por supuesto la gente que queda atrapada y después lamentablemente los fallecidos. Muchas gracias, Mauro Embe. Desalojos Express, la breve de Euge Mucio. Bueno, sí, este punto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene media sanción en el Senado y que después va a ir a diputados, si efectivamente se aprueba en diputados y tiene la sanción completa, hay muchas dudas respecto de qué va a pasar si efectivamente no pago el alquiler, me retraso 1 mes, 2 meses. ¿Qué es lo que dice la ley? Que después de los 2 meses de atraso del pago de alquiler, que son los mismos meses que tiene hoy en día en el Código Civil, se puede hacer una notificación de parte del propietario a quien está alquilando para intimarlo a pagar. Si en 10 días después de esa notificación, que puede ser tanto presencial como por correo electrónico obviamente, ese inquilino no paga, es que empieza lo que se llama un juicio sumarísimo, que es lo que cambia de la ley justamente. En vez de hacer un juicio que puede tardar para el desalojo entre año y meses, tarda entre 4 y 6 meses esta posibilidad de desalojo. ¿Qué es lo que se está hablando respecto o las consecuencias que puede tener esta ley? El tema es que se acorta el tiempo para presentar pruebas. ¿Qué pasa? Hoy en día no tenemos una ley de alquileres en Argentina. La última ley de alquileres fue bastante complicada para los inquilinos en cuanto a pagar, pero establecía algunas cuestiones de contratos, ¿no? O sea, hoy los contratos de alquiler no tienen una regulación muy certera respecto de qué se está justamente acordando en ese contrato. Entonces, el problema es que en esos 4 o 6 meses para reunir las pruebas, primero que se acorta un poco el tiempo y después que
esos contratos tampoco tienen una una cuestión acordada de características que tienen que tener todos los contratos, y es más difícil de repente si el propietario te acusa de estar ocupando, por ejemplo, la vivienda, que puede pasar en una mala relación entre propietario e inquilino. Vos tenés muy pocas herramientas para demostrarlo. Bueno, ese tipo de cosas se está viendo los puntos de esta ley. Hay agrupaciones inquilinas que están haciendo algún tipo de comunicación respecto de esto. El gobierno la está, por otro lado, defendiendo, pero todavía se tiene que tratar en diputados. Muchas gracias, Eugemusio. 12 y 14 ha pasado esta segunda ronda informativa aquí en No Somos Nadie.
97.9. Un tiempo extra para lo que te hace bien. Deportes en No Somos Nadie. La primera noticia deportiva del fin de semana fue la más triste y fue la muerte de Jorge Messi, el papá de Leo. Se ha escrito mucho sobre el vínculo que han tenido. Jorge Messi es la persona más importante en la carrera de Lionel Messi. El primero en que creyó que su chico era una estrella, que era un talento inigualable, el que procuró darle las mejores oportunidades ante una situación que él tenía que afrontar, como era un tratamiento con hormonas de crecimiento. Nunca dejó de trabajar en Asindar. El propio Leo lo cuenta, el sacrificio que hizo de estar fuera desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hay un corte de audio que tenemos de cómo siempre valoró Leo lo que hizo su papá por él y por toda la familia. Mi viejo laboraba todo el día, se iba a la madrugada y no volvía hasta el otro día a la noche. Yo prácticamente no lo veía y cuando llegaba lo primero que hacía era llevarme a entrenar o acompañarme a un partido. Y yo veía todo el sacrificio que hacía él para que nosotros nunca nos falte de nada, que nunca me faltó de nada, gracias a Dios, gracias a él y todo el esfuerzo. Y bueno, uno va consumiendo y aprendiendo de todo eso. En muchos libros que hablan de Messi también se menciona lo que fue Jorge en su carrera. Desde viajar con él en Barcelona y dividir la familia mientras Celia se quedaba con los otros hermanos allí. Cuando Leo llega a Barcelona a sus 13, 14 años, hay una foto de Leo en el año 2000, Leo es clase 87, de cómo intentó gestionar el crecimiento irresistible de su hijo, a punto tal que fue estafado varias veces. Cuando empieza Leo a ser una persona muy importante para las marcas y las marcas quieren estar con él y le proponen negocios, fue muy candoroso y muy ingenuo y lo estafaron varias veces. Luego, digamos, cuando su hijo tomó una dimensión global, ya había armado una empresa con gente de confianza, idónea y competente para administrar lo que es un imperio. Pero cuando recién empezaba Leo y algunas empresas se acercaban, Jorge fue y pecó de ingenuo. Y por supuesto, siempre desde el silencio, porque habló muy poco, soportó críticas muy ásperas, muy injustas, y en ningún momento contestó. Siempre dejó que hablara a su hijo en la cancha y afuera. Y si uno ve, por ejemplo, la conducta de Messi como futbolista dentro de la cancha, de no fingir, de no mandar en cana al rival, de no sacar ventaja, de levantarse rápidamente, hasta incluso más allá de alguna declaración estridente, de cómo es, del respeto que tiene hacia el rival, hacia el equipo rival, hacia sus compañeros. Bueno, ahí está el principal legado de Jorge Messi, cómo educó a sus hijos. Y creo que es algo que Messi está haciendo con sus 3 hijos varones. Lo conocí en un contexto muy, muy especial porque Leo era un chico y fue invitado al sorteo del Mundial de Alemania en Leipzig en diciembre del 2005. Me tocó compartir transmisión con Carlos Vilardo para DirecTV, para Oid Sports. Y él había sido invitado por una casa de comidas rápidas, por la M. En ese momento en el que él recién empezaba a ser un futuro crack. Ya lo conocíamos, figura del Mundial Sub-20 de Holanda, ya había hecho goles en el Barcelona, ya era integrante de la selección argentina de Pekerman, pero no era una superestrella. Y bueno, fue la única vez que conversé con él, después crucé mensaje por teléfono, siempre con una información clara y precisa, sobre todo cuando Leo sale de Barcelona,
tuvimos un diálogo porque yo quería saber qué había pasado, pero un perfil subterráneo, pero con una influencia decisiva en Messi. Y bueno, fue un proceso, una enfermedad que se fue agravando. Conozco los detalles y no los voy a decir. Por supuesto que ya durante el Mundial, y el propio Leo lo deslizó, estaba enfermo. También esto marca un poco el temple, la personalidad y el coraje de Messi para, aún con una adversidad tremenda como es la enfermedad de tu padre, hacer el Mundial que hizo. Y cómo logró enfocarse en el Mundial cuando él sabía todo. Él sabía todo y lo supo desde mucho tiempo antes. La última aparición pública de Jorge fue en marzo en Leones y en mayo fue a visitar, creo que una iglesia o un club y ahí le hicieron una entrevista, pero hacía bastante que no se lo veía públicamente. Pero el legado también se nota en esa personalidad que tuvo Messi desde para ponerse inyecciones a los 12 años solo. La tuvo su padre para soportar un montón de críticas y entender cuál era el camino para partir a la familia cuando Leo y Jorge se quedan en Barcelona y el resto en Rosario, porque Leo no podía quedarse solo. Lo acompañó, fue padre, consejero, luego delegó muchas cosas que ya no podía manejar por la dimensión que había tenido Messi y todo lo que él generaba. Y bueno, fue despedido durante el fin de semana, una ceremonia corta, prácticamente sin personas que no formaran parte de la familia. Y ahora veremos cuál será la próxima aparición de Messi, que se quedó en Rosario. Formó parte del proceso, estuvo al tanto y en el medio jugó un Mundial extraordinario. Pero para entender lo que es Lionel como persona y como futbolista, en ese orden hay que ir a Jorge. Por supuesto, Celia, su abuela, pero hay un punto en el que la conexión entre Jorge y Leo en aquellos años terminó forjando la personalidad del atleta para mí más trascendente de todos los tiempos. Así que esta fue la primera así noticia importante del fin de semana. Luego tuvimos la fecha. Ayer ganó Huracán, después de 25 años en el nuevo gasómetro, tras aquel gol de Tito Villa en 2001. Terminó consagrándose ganador del Clásico, 0-2, sin atenuantes, con polémicas a partir del segundo golazo de Jordi Caicedo, que saltó los carteles de publicidad, hizo el gesto del topollillo y por supuesto se lo querían comer a la parrilla. Y pide disculpas el ecuatoriano, que ya había marcado el gol del triunfo del primer partido del año. Pero también quiero pedir disculpas por el acto que tuve dentro del campo. Las personas que son cercanas a mí saben que eso no me caracteriza. Por ahí salir del campo no me gustó, y más por un acto como ese. La verdad que bueno, eso me sentó mal ya cuando estaba en el banco. Fue un momento de euforia, pero bueno, por ahí también los que se dedican a esto saben cómo funciona. Nada, espero que la gente quemera pueda disfrutar este triunfo, que podamos seguir sumando y nada, la verdad que estoy muy contento. En el primer gol hay un gran recurso de plancha sobre la pelota, porque poner la pierna arriba lleva menos tiempo que hacer el swing de poner la cabeza. Además es mero peligroso, no hubo acción peligrosa contra el rival de San Lorenzo y definió con mucha astucia. Gorosito dice, bueno, no nos gusta la situación en la que estamos y en casa es 100 veces más doloroso. Y con respecto dolorosa, con mucho dolor por todo lo que significa para nosotros el clásico rival, con muchísimo dolor, y más en cualquier cancha de local o de visitante, es lo mismo, pero en tu casa 100 veces más doloroso todavía. Perdió Racing con Argentinos, que hace un montón de partidos que no pierde como local, son 26, más allá de que tuvo algunas desilusiones, derrotas por penales. En el plano internacional sí perdió con Barcelona de Ecuador 0-1 y también cayó por penales. Y es el equipo con puntaje perfecto. Argentinos
hace rato que está haciendo las cosas bien, que ha contratado a Nico Díez a principios del año pasado y golpea las puertas de un título. Hoy se abre una puerta más, que es el torneo de la regularidad. Insisto, Argentina no tiene liga, pero se premia al ganador de la tabla anual o al que más puntos saque de la tabla anual, más allá de que juegue contra 16 de los 30, de los 29 posibles rivales, porque son 30 equipos. Hay 13 partidos en los que no juega por la tabla anual. Sí podría cruzarse con rivales de la otra zona en duelos de mano a mano. Argentinos perdió por nada la definición contra Belgrano, semifinales, lo ganaba, se lo empataron en la última, tuvo una ventaja en los tiros del punto del penal, también la resignó y terminó pasando Belgrano, que después le ganaría la final a River. Y viene haciendo las cosas bien Argentinos, y en algún momento creo que ese trabajo, esa gestión de Cristian Malaspina, el presidente, y por supuesto Nico Díez y su equipo y el plantel que tuvo algunos retoques respecto del semestre pasado, en algún momento van a coronar. Le ganó a Racing, un Racing que volvió a sufrir una expulsión, y esa expulsión de Adrián Martínez por un codazo cuando el partido estaba 1-0. Un Racing también sobregirado, con esos insultos contra Milito tras la derrota contra Tigre, que ha perdido partidos, que se ha quedado fuera de la Sudamericana, que hoy está en una situación complicada, con cambio de entrenador, que se fue Costas, con todo lo que eso implica para el mundo Racing y la llegada de Boys Boda. Y la expulsión de Martínez por ese codazo sobre Kevin Coronel es un poco un retrato de un equipo que necesita encontrar tranquilidad, que quizás no te den los resultados. A veces uno dice, bueno, una victoria nos va a tranquilizar, pero a veces quizás la tranquilidad te dé más chance de una victoria. Algo parecido le pasa futbolísticamente a River, en mi opinión, hace bastante tiempo. Pero esto decía Adrián Martínez. Siento en falta, ¿no? Con el club, con los compañeros, la verdad que hicieron un gran partido, dejaron todo, así que nada, quería pedirle disculpas a los compañeros, al cuerpo técnico, también a los dirigentes, que estamos haciendo un esfuerzo bárbaro, estamos acá con las cosas que no están saliendo. Y nada, queremos ir para adelante, como decía también a los hinchas más que nada, porque parece una falta de respeto, pero bueno, le pido disculpas también a Kevin, no quise chocarlo así de esa manera, venía de 20 metros atrás, lo rocé justo, creo que si le pongo cualquier otra parte y no le sale sangre no va para expulsión, pero nada, disculpa al chico también, y nada, vamos a revertir esto. Soy un jugador que siempre fue a todas las pelotas disputadas que llegué a este lugar, me gusta ir al roce, pero bueno, justo en la situación que estamos, la verdad que no favoreció al club, así que nada, mil disculpas para todos, y de esta vamos a ir todos juntos. Sabemos que el campeonato te da la posibilidad de siempre estar entre los primeros 8 para pelear, la idea del club es estar entre los primeros 8 y bueno, y a pelearlo como siempre hicimos. Lindo partido en Huracán, el empate 1-1 entre Boca y Vélez. Boca será local mañana ante Recoleta de Paraguay por los octavos de la Copa Sudamericana. En ese escenario todavía no está bien el césped de la Bombonera y le da prioridad al aspecto deportivo, que es tener una cancha donde pueda desplegar, o por lo menos intentar desplegar su manera de jugar. Va creciendo Boca, va de menos a más. En el primer tiempo Vélez le hizo un golazo, pudo haber tenido alguna chance clara, pero en la segunda parte fue dominador, tuvo sus oportunidades, Marchiori respondió bien, con otro gol de área chica y de primera de Ascasíbar, el tercero. Newells en el partido que terminó 2-2, Estudiantes en la victoria por 1-0 y ayer en el empate ante Vélez. Y Paredes dice, venimos de menos a más. Yo creo que venimos de 3 partidos muy buenos, más allá del resultado de hoy, más allá del resultado de Newells. Creo que venimos de menor a mayor, creciendo en lo que quiere el entrenador, en lo que plantea, y creo que hoy lo volvimos a hacer, más allá de, como te digo, el resultado que no es el que queríamos, el resto estamos contentos. Ya se sumó Ener Valencia con un par de entrenamientos, no forma parte de los convocados para el partido ante Recoleta, apunta al sábado contra Platense. Igual dentro de la lista ya definida hay 2 ausencias. Jiménez, que entró mal y fue descartado por Arrobarrena, y el otro jugador que no forma parte es Williams Alarcón, el ex Huracán, que me parece puede ser negociado en equipo de la Major League Soccer. Regresan Belmonte y Palacios. Un arranque lento de los grandes, porque Independiente, después de un par de partidos ganados, perdió ayer contra el Platense de Martín Palermo, había caído contra Vélez. San Lorenzo ganó 1 y perdió 3. Racing no ha sumado. Boca, más allá de la
mejoría, ha sacado 5 puntos sobre 12 y River tiene 0 con 0 gol y 4 en contra, 4 derrotas seguidas de la Liga. Hay que agregar la de Aldosivi por la Copa Argentina, que perdió 1-3 y marcó el gol Borré ya con el partido 0-3. Y si querés el traspié frente a Belgrano en la final de la Apertura, que River ganaba, faltaban 10 minutos y Belgrano se lo dio vuelta. Hubo una situación controvertida, un reclamo de penal. Ya dije todo lo que tenía que decir en la transmisión, en el canal de Clank, y la verdad es que repetirme en un programa que es de información general, con asuntos que no tienen que ver con situaciones personales, si tienen ganas de ver qué pienso frente a esta situación, no ahora, no dentro de un rato porque está L, y no después del programa porque está Agus Casanova, en algún momento, búsquenlo y ahí está todo lo que pienso y quiero decir respecto a esta situación. Lo dije una vez, no lo repetiré porque creo que es bastante firme y contundente. Respecto del juego de River, más allá de esa discusión, River es un equipo que parte de una rigidez posicional que creo yo saca jugadores fuera de sitio, los pone en lugares donde no funcionan y no le aportan su mejor versión, sus condiciones naturales. Poner a Montiel de marcador derecho y a Freitas de carrilero pegado al cartel de publicidad conspira contra un funcionamiento natural. River además tiene una cultura, una idiosincrasia de juntarse cerca de la pelota. Los mejores equipos de River tuvieron eso, juego asociado, Paredes, con P minúscula obviamente, triangulaciones, y nada de esto se ve en River. Hay como una sensación de falsa intensidad. El equipo corre, pero no hay desmarque al servicio del pase, no hay un orden desde la pelota, no hay aventura y, repito, hay una rigidez posicional que creo yo lo limita. Contrató a un futbolista que está en las antípodas de eso, que es Thiago Almada. Más allá de que se tiene que poner bien físicamente, que estaba de vacaciones después de la Copa del Mundo y que tampoco hay que exigirle este rol de salvador. La pregunta, no para el partido del miércoles en Bogotá contra Independiente Santa Fe, sino para más adelante, es: ¿le van a dar a Almada la llave del equipo? ¿Le van a permitir que Thiago sea el conductor desde esto de tocar y moverse? Juntate, vení, acercate, toquemos. ¿O va a ser una pieza más de un esquema, insisto, donde lo posicional se impone ante lo funcional? Veremos qué pasa y creo que también va a ser una decisión clave de un Coudet que dijo: soy el más autocrítico. Y sí, he hablado de tiempo. Si veo que no se empiezan a dar resultados, obviamente no le voy a hacer ni mal a River, ni mal al hincha, al club y a esta dirigencia que confía en mí. Eso es, soy el más autocrítico. Pero bueno, creo que estamos demasiado salados, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, hizo referencia a esa foto de su perfil de WhatsApp que, por supuesto, alguien que tiene el número de teléfono de Chacho registró, sacó y después fue tema, esto de los cagones no hacen historia. Yo coincido con lo que dijo Chacho, hasta incluso hizo una referencia a las redes sociales. Fue muy valiosa la conferencia de Coudet, muy precisa, muy honesta. Quizá, digamos, hubo poco espacio para el debate futbolero, pero más que nada por las preguntas, porque a veces la pregunta es, bueno, te sentís con fuerza, estás con energía, y dirigís el debate ahí en lugar de, che, pero ¿por qué jugó Montiel de marcador derecho y Freitas pegado a la raya? Que son preguntas que, por supuesto, un tipo futbolero como Chacho contestaría sin ningún inconveniente. Insisto también que el contexto de 4 derrotas seguidas, las 4 sin marcar goles, quizás casi que te empuja a ir por ese lugar, y lo entiendo perfectamente, no es una crítica. Entiendo que a veces el resultado, después de otra derrota, te lleva o te empuja a hablar o a preguntarle de si tenés fuerza, si lo ves al equipo convencido, cuando Chacho sabe que ha hecho River una reestructuración enorme del plantel, con muchas salidas, con muchas llegadas. Yo creo que algún jugador más podría llegar. Creo que necesita un mediocampista de último tercio, de pase, de llegada, de gol,
no sé, pienso por características, ¿no? En Matías Fernández, que está en Independiente Rivadavia Mendoza, Alan Lescano, Alexis Macia, que está en Argentino Juniors. No sé si los clubes están dispuestos a venderlos, imagino que no, porque Independiente Rivadavia juega Copa Libertadores, Argentinos tiene el objetivo de ganar la tabla anual y de progresar en el campeonato. Pero ese tipo de jugador creo que necesita River, además de darle el liderazgo a Thiago Almada y que sea Thiago el que haga jugar a todos. Pero más allá de eso, Chacho habló del tema personal, de todo lo que le pasa al entrenador, al papá de 4 hijos, que ve que una foto suya de un WhatsApp se ve publicada en los medios y todos, me incluyo, terminamos hablando de esa frase, a lo que por lo menos yo no debería haber hecho, porque es algo vinculado con la intimidad de Coudet. Después, con respecto a eso, me parece una falta de respeto, porque eso fue sacado de mi teléfono personal. Yo no tengo redes sociales, no tengo redes públicas, o sea, públicamente no me expreso nunca ni nada. Entonces, lo que diga o no diga será para mis amigos o para mi entorno. Si yo quiero comunicarlo, hago acá. Entonces me parece una falta de respeto. A veces, también en este juego, hay que ser más respetuoso, ¿no? Hay que tener más código. Tiene razón. Igual si lo publicás en tu perfil de WhatsApp, corres el riesgo de que se filtre, porque vos tenés muchos contactos a los que le puede llegar esa foto. Sí, pero no es tu círculo íntimo, digamos, nada más. Pero tiene que ver con tu estado de ánimo y es algo que es en tu teléfono. Yo coincido con él, o sea... entiendo a lo que vas, a que se puede convertir en un asunto público. De hecho, porque nadie lo toma, los estados de WhatsApp, nadie lo toma como que es privado. Es algo que vos estás publicando. Sí, o diciendo, publicando para vos mismo, no deja de ser tu teléfono. En ese punto lo entiendo, o sea, y hay límites que se cruzan. Eso sí. Hay límites que se cruzan y, digamos, es lo único que voy a decir, lo experimento en carne propia. Uh-huh. No son, digamos, lejos de victimizarme, pero es una era en la que queda poco para lo privado. No solo eso, con los recursos digitales, ¿viste? Para cualquier lado. O sea, en este caso le reprodujeron un estado de WhatsApp, puede ser inventarte un video, inventarte una declaración, duda, o sea, claro. Después, por supuesto, yo creo que no corresponde entrar en todas las batallas. Creo que hay que elegir, y sobre todo lugar y momento. Por eso elegí mi canal de Clank y no en este programa o los canales donde yo transmito comentando fútbol, porque yo no hago programas de fútbol todos los días. Claro. Transmito para Telefe, para TNT Sports y para Disports. Pero coincido con Chacho, hay límites que se cruzan y en algún momento vos tenés que decir algo y elegir la manera y el lugar en el cual decirlo, si yo creo que el lugar que eligió Chacho es el apropiado, o era el apropiado, más allá de el análisis futbolístico y de lo que él tenía para decir respecto del partido, de la jugada del posible penal, del resultado y de lo que viene. Dijo, no, pero pará, esto es una falta de respeto, violaron algunos códigos y yo coincido con él. 12:42 en toda la República Argentina.
979. X28 activada. Manejar la alarma de tu casa nunca fue tan fácil. Con la app de X28 la podés activar, desactivar y ver tus cámaras, estés donde estés. Confía en los especialistas de X28. Nadie cuida mejor tu casa. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio. Zurich presenta la actualidad económica. Con Eugenio Mucio, faltan 12 para las 13. Bueno, un tema del que venimos hablando y que lo mencionábamos también en la entrevista que hicimos hace un rato con Diego Coats, que es la caída del consumo, un informe que saca la CAME, que es la que releva las ventas minoristas en el país, con una caída del 3,8% interanual en julio, es una caída muy fuerte, un 2,1% frente a junio y una caída acumulada en los primeros 7 meses del año del 2,7%. Estamos hablando de consumo masivo en rubros como alimentos y bebidas, bazar, calzado, farmacia, perfumería, y que viene dando números negativos a no ser por algún mes que tiene algún tipo de evento positivo, como es el aguinaldo, en los meses de junio y en los meses de diciembre. De hecho, la CAME lo que dice es, en julio ya se agotó el consumo extraordinario por el pago del medio aguinaldo de junio. Incluso también tuvo una gran incidencia el tema de las tarifas invernales, las tarifas más caras de gas y de electricidad que se pagan en invierno y que dejan menos resto para consumir con el consumo masivo. Marcos Galperín, el CEO, el dueño, ya no es más CEO, ya no dueño, es masivo. No. Dueño de Mercado Libre, tomó este dato de la CAME y generó un debate en Twitter hablando de y diciendo, alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME versus el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina, que crece 38% en moneda constante en el último trimestre. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo. A ver, ahora vas a ir a la discusión fina. Sí. Pero así como hablamos del cambio de matriz productiva, también hay un cambio en la manera de consumir. Por supuesto. Y Mercado Libre es, si querés, el principal motor de ese cambio. Ahora vamos a ir a los números, a ver quién está más cerca de la verdad en este caso, o cuáles son los números más certeros. Pero hay una realidad que a la hora de medir consumo, el consumo digital es una referencia, es un patrón. Ahora vamos a ver los porcentajes y eso. Pero ya no es solamente lo que pasa con el consumo físico, ir al supermercado, al comercio de cercanía, etcétera. Por supuesto, ahí Marcos Galperín tiene un punto en que es verdad que el consumo está trasladándose en realidad del canal físico al canal online. Hay un traslado que es certero, que es continuo y que va increyendo hace ya varios años, no varios meses, varios años ya. Entonces, es lógico que Mercado Libre tenga un crecimiento, ahí habla de un crecimiento trimestral aparte del 38%, y tiene un punto en el cual cambia la forma de consumo. Ahora, sigue siendo no representativo de lo que es la totalidad del consumo. Es como cuando el gobierno habla de consumo privado. En el consumo privado vos tenés un peso muy grande de lo que es tarifas, por ejemplo, porque el consumo privado es todo lo que una unidad familiar privada consume, todo, sin ningún tipo de distinción. Entonces, si cada vez las tarifas
pesan más en tus ingresos, entonces van a representar mucho más en el peso de lo que consumís. Sí. Y ese consumo privado va a ir creciendo. Lo mismo gastos en el exterior. Si crece el turismo emisivo y hay más gastos con tarjeta de crédito en dólares en el exterior, también eso va a hacer crecer el consumo privado. Ahora, el consumo masivo, que es lo que vos consumís, cuando ya pagaste todo lo que tenías que pagar, porque si no te cortan la luz, te cortan el gas, te cortan el agua, tus hijos no van al colegio o demás, eso es lo que está en discusión y que está cayendo. Hablando del consumo online, ahí tenés una diferencia también, que es que CAME releva 900 puntos de venta, la gran mayoría físicos, claro. Entonces también ahí tenés la diferencia. También releva consumo online y también ve un crecimiento en el consumo online. De hecho, habla de un incremento interanual del 14,9% y una baja intermensual desestacionalizada de 0,1%. O sea, también refleja un aumento del consumo online y también refleja este cambio en la matriz del consumo. Se metió Milei, habló de Masterclass, montando sobre el tuit de Galperín. El miércoles pasado Mercado Libre reportó por primera vez ingresos netos superiores a los 10 dígitos en un solo trimestre. Sí. Facturó más de 10.160 millones de dólares, que es un salto del 50% interanual y el ritmo de expansión más acelerado de los últimos 4 años. Claro, que igual el mercado ahí, ya hablando, un paréntesis del lado financiero, el mercado lo castigó porque si bien fue más de lo esperado en términos de expectativa, fue menor al trimestre del año anterior. Claro. Y la acción de Mercado Libre cayó. Más allá de eso, no sigue siendo una empresa exitosa y que seguramente tendrá buenos resultados financieros más adelante. Sí, Mercado Libre en su comunicado, cuando presentó su actividad trimestral ante la Bolsa de Nueva York, dijo algo muy claro, que es que está ante un escenario de consumo desafiante. O sea, también tiene en cuenta la cuestión de que el consumo interno, los ingresos disponibles de las familias están mermando, están pasando por un momento dificultoso. Hay un dato que dos datos que me parecieron interesantes para poder hacer esta película de lo que estamos contando respecto del consumo. Un dato de la consultora Vectorial que habla de que el consumo masivo online, y ahí sí, la forma online del consumo, el supermercado, por ejemplo, que vos comprás vía online, es casi el 6% del total de las ventas del consumo. O sea, es una representación muy chiquitita del total del consumo. Y el 19% es consumo online del total de las ventas del país. Es decir, es un segmento que está creciendo, pero que al mismo tiempo todavía representa poco. Y otro dato que me dio hace un tiempo en la consultora Moiguer, que estaba charlando sobre otra cosa, pero que me parece para la mirada a largo plazo muy representativa, que es que el nivel de consumo en caída que tenemos ahora recién lo vamos a poder recuperar a los niveles del 2023 en 2030. Y teniendo en cuenta un escenario optimista en el cual la actividad crece promedio un 3,5% y el consumo crece un 1,5% por año. Es decir, el consumo puede llegar a crecer por debajo del nivel de actividad con una brecha de 2 puntos, con lo cual esa dicotomía que vemos en la estadística de la actividad económica que crece, impulsada por estos sectores de la actividad primaria, sobre todo, que están exportando, todavía tiene una brecha con el consumo masivo de 2 puntos, y esto en un escenario optimista, ¿no? Obviamente. Entonces, es una crisis más grande del consumo que solo lo que vemos mes a mes. Estamos viendo proyecciones recién a recuperación del 2030. O sea, muchos años en adelante. Así que bueno, esta es un poco la foto del consumo, una discusión que se elevó incluso hasta Javier Milei, ¿no? Que dijo Masterclass a Marcos Galperín. Sí, y un retrato también de época, porque cambia la matriz del consumo a medida que va cambiando la matriz productiva. Así es. Con relación a cómo consume uno, más allá de que lo más importante es tener el poder adquisitivo para consumir lo que uno quiere y necesita. Sí, claro, que es lo que está también mermando, ¿no? Cuando las tarifas de los servicios públicos están creciendo muy, muy por encima de la inflación, y es lo que no podés dejar de pagar justamente. Pagar, claro. Y al mismo tiempo también vos decís, porque el gobierno tiene esta lógica que es que los salarios se van a recuperar
con la inflación, que la inflación va a ir descendiendo, que va a llegar al 1, después va a llegar al 0% y que los salarios van a ir creciendo respecto de esto. Bueno, sí, pero al mismo tiempo también vos tenés una porción que es cada vez más chica del trabajo registrado y quienes pudieron defender más o menos el salario en estos últimos 2 años y medio fueron los trabajadores registrados que hoy tienen sindicatos que negocian paritarias. Y sin embargo esas paritarias estuvieron dormidas en un momento con un piso de homologación del 2%, después fue del 1% también, el gobierno intentando que la puja distributiva sea menor y que eso inyecte menos presión a la inflación. Y este año lo particular que pasó es que tardaron mucho en reactivarse. Recién en junio hubo cierre de paritarias para los próximos trimestres. Muchas gracias, Euge Mucio, con el tema económico desarrollado en profundidad. Viste que lo primero que se te viene cuando pensás en tu seguro son los siniestros. Para cambiar eso llega Club Zurich, el club de beneficios con el que Zurich acompaña todos los días a sus clientes con esos gustos que les hacen bien. Bienvenidos a Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich, beneficios que nos unen. Toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas, un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme.
Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet, una propuesta exclusiva con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, pensada especialmente para regalar y compartir. Recibí atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Hacé tu pedido por Instagram en @baquianoalmacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi, de 10 a 14 por Now 97.9. Apenas pasadita la 1 de la tarde, 11:06, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, misma la sensación térmica. Estás en Now 97.9 hasta las 14, te hacemos compañía. Acuérdate que nos ves en todo el mundo en 979now.com. También en nuestros canales oficiales, tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Te puedes descargar nuestra aplicación, está disponible tanto para Android como para iOS. Ahí nos ves, nos escuchás y te hacemos compañía, estés donde estés. Nuestras redes sociales son todas iguales, @979now. En Pinamar nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979. 11 80 600 979. Está Romina ya para saber cómo está el tránsito a esta hora. ¿Cómo estás, Romy? Buenas tardes. Buenas tardes, Ele. Bueno, en estos momentos siguen las complicaciones. Ahora en el barrio de Villa Crespo hay un incendio en un edificio de 8 pisos. Esto es en Camargo 794. Es entre Acevedo y Gurruchaga. Ahí el tránsito está cortado en forma total. Trabajan los bomberos, también está presente el SAME con 2 unidades y están asistiendo a un hombre de 55 años que ha inhalado humo y tienen que trasladarlo al hospital Durán. Ahí el tránsito, reitero, cortado en el barrio de Villa Crespo, en Camargo al 700, con un amplio operativo de seguridad. Además, en estos momentos se suma un choque sobre la 9 de julio, esto es a la altura de Arroyo, en sentido al sur. El tránsito está reducido y hay un operativo de seguridad y genera retrasos sobre la 9 de julio sur desde la bajada de la autopista Ilia. Todo lo que es Panamericana, Acceso Este y Autopista Buenos Aires-La Plata, todas con excelente circulación, te diría una maravilla. Color verde con un tránsito fluido, una General Paz que tiene un tránsito intenso a la altura de Liniers en sentido a Puente La Noria, pero no hay complicaciones, y la autopista Richeri con tránsito fuerte a la altura de Villa Celina y hay demoras en la autopista Perito Moreno en la zona de Villa Lugano. El resto de las autopistas, como les decía, bien limpias, sin demoras, sin inconvenientes. Los servicios, seguimos con buenas noticias, trenes, subtes y premetro a horario L. Muchas gracias, Romy, hablamos mañana. Chau, chau. ¿Cómo estás? Nos habías prometido sol y frío. Está subiendo un poquito la temperatura, de a poquito, pero a la mañana qué frío que hizo. Oh, sí, estuvo tremendo, tremendo en la mañana. Pero bueno, ahora ya con el solcito y una máxima que va a estar, yo creo que va a superar los 12 grados un poquitito, un 13, por ahí podemos llegar a tener, pero el solcito ayuda y mucho. Muchísimo. Y sí, las temperaturas en general en el país son bajas. Puerto Iguazú, el lugar más cálido ahora, 17 grados nada más. Así que realmente el aire frío está instalado en todo el territorio nacional. Pero bueno, lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, hoy muy buenas condiciones, a secar la ropa, aprovechar, lavar y secar, porque a partir de mañana empieza a aumentar la humedad de a poquito, va a aumentar la nubosidad mañana, poco cambio en las temperaturas, tal vez la mínima un poquito más arriba y la máxima en torno a los 12 o 13,
Pero el miércoles acuérdense que vuelven las lluvias y es muy probable que después tengamos varios días nublados, por lo menos la proyección es esa, así que no se dejen estar, laven y sequen hoy porque si no, ya después se les complica. Un planazo lo que propones, Ezequiel, pero bueno. Planazo. Práctico. Igual. Bueno, pero después, viste. Hay que hacer. Se vienen días nublados, pero sin lluvia. Y el miércoles. El miércoles. En Buenos Aires, Okay. Sí, el miércoles y después, ojo, por ahí, como va a persistir el viento del este, sudeste, es muy probable que tengamos algunas lloviznas. Ok. Sí, esas llovinas molesta que no es ni lluvia ni Sí. nada. Solamente te humedece. Exactamente. Por eso yo les voy avisando con tiempo. Aprovechen. Toallones, todo eso que tarda más en secarse. Sí. Bueno, y lo que sí se mantiene bajo alerta es Neuquén, gran parte de Mendoza. Seguramente esa alerta se va a ir modificando para tomar también el oeste de Río Negro porque, bueno, va a nevar y las rutas se van a complicar. Son nevadas que vienen desde el este, viento del este, persistente, y bueno, complican por lo general mucho las rutas. Sí, el Paso Cristo Redentor que ya lleva casi un mes cerrado. Sí. Por esto de la nieve tremendo. y el mal tiempo. Sí, es muy probable que siga con complicaciones durante el transcurso de agosto también. Así que, bueno, veremos eso cómo se mantiene. Muchas gracias, Ese. Hablamos mañana. Hasta mañana, chao. Hasta mañana. Nunca viene mal un poco de ficción. Espectáculos en No Somos Nadie. Bueno, Barbie, lo habías adelantado antes, el tema del rating postmundial. Claro, porque se engolosinaron con los 40 puntos y después, ¿qué hacemos, no? Sobre todo porque... Las caídas, cuando la subida es tan abrupta, la caída es terrible. Sobre todo porque la torta publicitaria es muy grande también, ¿no? Y no es lo mismo ahora seguir viendo las publicidades de qué intensos somos y todo aquello que rodeó un marco deportivo que comenzaba y terminaba en un momento del año. Pero, ¿cómo hacemos para, aunque sea, mantener un poquito más alto en los niveles de audiencia? Es lo que se preguntan quienes manejan las programaciones de televisión abierta. Bueno, por un lado, este fin de semana en Telefe hubo un estreno importante, PH, podemos hablar. Que es verdad, Golio Andy. Exactamente, retomó justamente este ciclo y fue lo más visto. Tuvo picos de 10 puntos con 9.5 de promedio, superando a Mirta Legrand. Que Mirta, con su cena, ¿no? Porque allí ella no almuerza los domingos, sino que lo hace su nieta Juanita, pero bueno, come los sábados por la noche, programa grabado, por supuesto, bajó muchísimo, 3.3. Ella siempre lideraba esa franja de ese día, de los sábados. ¿Por qué? Bueno, por un lado, Mirta tenía buenos invitados, había llevado a Oreiro Suar, que están juntos por todos lados en estos días presentando Yo Narciso, Moria Kazan, que además forma parte de esta película, que está casi también presentando su serie. Pero bueno, del otro lado hubo también Pampita. Hubo mucha previa del otro lado porque se había empezado a contar ese cruce de Yanina con Pampita. Exactamente. Se está anticipando también la final de Gran Hermano, que se habla de Generación Dorada, ¿no? Que se habla de el lunes 31 de agosto, todavía no está del todo confirmado, pero era un fenómeno excepcional los 40 puntos, ¿no? En realidad la final de Argentina, ¿se acuerdan ustedes que midió 39.2 por Telefe? Argentina-España, hablamos, ¿no? Con picos de, 40 y algo. Y todos estos, lo que se busca entonces es transmitir más deporte dentro de las posibilidades, realities, es un poco lo que llevan, y programas que si bien son grabados, pero que cuando uno los ve tiene esa sensación de estar en vivo. Claro. Eso es lo que busca el público en general. Claro. Porque todo lo que es ficción, ¿qué haces? Te vas a la plataforma. Te vas a la plataforma. Se fue a la plataforma. Porque tiene mayor posibilidad económica de financiarlo, etcétera. Y lo que hace un rato decía Juan Pablo, de cuánto es un punto, bueno, ha cambiado todo. Ibope, justamente, ahí estaba chateando con la gente de Ibope y dice que un punto de rating hogares, que no es lo mismo de rating individuos, ¿no? Rating hogares son, para redondear, porque los números largos nadie se acuerda, 57.000. Un punto entonces de rating hogares son 57.000 hogares. Y uno de rating individuo son 150.500. Y cuando uno habla de hogares no dice, bueno, pero ¿cuántas personas hay? ¿Cuántos individuos hay? Claro. No, eso no se contabiliza. Pero cuando vos te dan el número de rating, ¿a qué se están refiriendo? ¿Hogares o personas? Claro, y tenés que leer ahí en la aclaración si es rating hogares, rating individuos, y allí poder sacar un número aproximado. Siempre todo esto es aproximado, ¿no? Y en cuanto a plataformas, que ya lo hemos comentado en otro momento, es el engagement, ¿no?
no se mide allí, sino que es, bueno, qué repercusión tuvo en redes cuando se habló, no sé, de la serie de Moria, por ejemplo, Claro, que cuando claro. va a comenzar seguramente va a tener mucho, ya de hecho hay bastante charla virtual que se arma en distintas redes sociales. Así que a eso se mide por un lado, y por otro lado, algo un poco más puntual y más técnico tiene que ver con Ibope. Todo termina validándose en la conversación, si se instala una conversación o no, porque eso después te repercute. En el caso de PH se instaló una conversación previa, Claro. Otra vez también la Joaquín, te repercute ¿viste? en Sí. el número que tengas vos después. Exacto. Pero siempre repercute, siempre lo que pase en redes sociales y lo que pase en esa conversación instalada es lo que termina afectando el rating. Claro, que por lo general no significa traer publicidad, no, que es lo que sí pasa con la televisión. Claro. Pero es estar esto, en la charla, ¿no? En distintas generaciones, sobre todo en los que usan redes, que por ahí son las más jóvenes. Gracias, Barbie. $7.9. 1:15 de la tarde y tenemos que hablar de lo que está pasando en Colombia. Un fuerte terremoto de 7,4 sacudió a ese país, afectó y tiene graves daños ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Estamos comunicados en este momento con Pablo Arango, él es periodista en Bogotá, para conocer el estado de situación en este momento. ¿Cómo estás, Pablo? Acá toda la mesa de No Somos Nadie te saludamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial, aún muy asustados con este terremoto ocurrido en efecto hace aproximadamente 2 horas aquí en Colombia. Al momento y preliminarmente hay más de 50 personas fallecidas aquí en nuestro país, lamentablemente. Ya están entonces haciendo el barrido las autoridades de las regiones más afectadas. Les puedo decir
que las regiones más afectadas en este momento en el país son el Valle del Cauca, donde está Cali, donde se posesionó Abelardo de la Espriella. Allí hay afectaciones en Roldanillo, en el Valle del Cauca, donde hay más de 27 personas fallecidas. Otra zona afectada es el eje cafetero, Manizales, Armenia y Pereira. Allí nos acaba de confirmar el gobernador de Risaralda que hay 23 personas fallecidas. Otra zona afectada, el epicentro del terremoto, fue en un departamento aquí en Colombia que se llama el departamento de Chocó, San José de Palmar. Allí no hay tantos fallecidos, es decir, hablan de 4 personas fallecidas, pero sí hay daños estructurales. En este momento, las autoridades realizan un barrido en todo el país para determinar la cifra final de personas fallecidas y el colapso de los edificios, porque hay edificios colapsados en el Valle, en el eje cafetero, en el departamento del Chocó y en Pereira, como les indicaba. El presidente convocó a un comité de emergencia para poder hacer frente a esta situación. Sí, correcto. El presidente convocó a un comité de gestión del riesgo. En este momento las autoridades están, mejor dicho, actuando muy rápidamente para poder controlar toda esta situación. Y esto nos recordemos que Armenia y Colombia tuvo un terremoto en el año 99. Hoy hablan las autoridades de que hace 10 años, hace una década, no se sentía un terremoto tan fuerte. En ese sentido te consulto, las autoridades colombianas, el gobierno, el gobierno nuevo, ¿no?, que asumió el viernes el presidente, y los equipos de seguridad y rescate, ¿están preparados más allá de, por supuesto, estos primeros momentos de máxima tensión? ¿Tienen la preparación y los recursos para hacer frente a este tipo de catástrofes? Tienen la preparación, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Colombia tiene la preparación, el presidente ya está al frente, al mando de esta situación. Como ustedes muy bien lo indican, se posesionó el pasado viernes, esto fue 7 de agosto, y ese día fue día feriado aquí en Colombia, se posesionó hace 2 días y ya está al mando de toda esta situación. Se posesionó en la ciudad de Cali y está despachando desde el Atlántico, desde Barranquilla. Pablo, estamos viendo algunos de los videos que empiezan a circular en todos los medios del momento del terremoto. Ya llevan más de 5 horas del momento en que se efectuó efectivamente el terremoto principal. ¿Hubo más réplicas o cómo están sobrellevando ese tema? Se han presentado 3 réplicas en este momento en Colombia. Los videos que ustedes empiezan a ver son, por ejemplo, de ciudades como Manizales. Yo soy de esa ciudad de Manizales. Sí. En una avenida que se llama la Avenida Santander colapsó un edificio, entonces el video es impresionante. En el centro de Manizales se afectó, por ejemplo, la Catedral Basílica de la ciudad, y en edificios, por ejemplo, como en el Valle del Cauca, colapsaron, que son los videos que ya se empiezan a conocer. Precisamente hay 3 réplicas en este momento y hay total alerta de las autoridades en todo el país. Hay un puesto de mando unificado porque se pueden presentar nuevas réplicas. ¿De cuántos edificios colapsados estamos hablando? Todavía no te tengo ese dato completo, pero sí te podría decir que, por ejemplo, en la ciudad de Manizales hay más de 50 edificios colapsados y en el Valle del Cauca hay más de 27 edificios colapsados. ¿Y personas desaparecidas tienen algún recuento estimado? No, personas desaparecidas en este momento no tenemos esa cifra. Y en ese sentido también te consulto, las construcciones en general en lo que es el cordón de fuego del Pacífico, el departamento de Chocó, quizás también Caldas, lo mismo con la zona de Pereira, ¿no? ¿Son construcciones antisísmicas o no? Nosotros tenemos construcciones antisísmicas. Esa es una buena pregunta porque, por ejemplo, en la ciudad de Armenia, a raíz del terremoto que se dio en el año 99, Armenia quedó destruida, parcialmente destruida, y fue vuelta precisamente a reconstruir. En ese sentido se reconstruyó con edificios antisísmicos. Eso solo para el caso de Armenia. Pero Colombia es un país que ha venido en los últimos años trabajando, como nosotros somos un país sísmico. Nosotros, por ejemplo, tenemos una región, la Mesa de los Santos, donde tiembla todos los días. Entonces las autoridades tienen no solo edificios antisísmicos, sino también todo un sistema de gestión del riesgo para poder trabajar en casos de emergencias. Pablo, sabemos que estás apurado porque estás por empezar tu programa. Te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros. Vamos a estar al tanto de todo lo que suceda ahí en Colombia en estas horas que son decisivas, ¿no?, para poder rescatar a la mayor cantidad de sobrevivientes posibles. Un abrazo muy grande. Gracias por estar pendientes de Colombia. Muchísimas gracias. Mauro, una situación que atraviesa a todo el país, que como vos bien recién le preguntabas acerca de si las construcciones eran antisísmicas, nos recuerdan a lo que acaba de pasar el 24 de junio en Venezuela, con un panorama completamente distinto, porque
ya el contexto no ayudaba para nada porque no eran edificios antisísmicos. Sí, y un contraste muy pero muy marcado de lo que probablemente sea la respuesta del Estado colombiano, sea del Espriella el presidente del viernes, o si hubiese sido Petro también, frente a la situación en Venezuela. Justamente ahí, en estas catástrofes inevitables, es cuando se nota la capacidad estatal para hacer frente a eventos de magnitud como un terremoto. Y frente a esto también habló del Espriella, ¿no? Que era un mensaje justamente para todos los colombianos. Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Firme por la patria. Ahí estaba entonces el mensaje del presidente colombiano. Recordemos, un fuerte sismo sacudió al país de 7,4 puntos y recién nuestro colega Pablo Arango, periodista en Bogotá, nos actualizaba la información. Al menos 50 muertos es lo que tienen contabilizados en este momento mientras trabajan a contrarreloj. Las primeras horas son esenciales para poder rescatar a la mayor cantidad de personas posibles en un sinnúmero todavía de edificios colapsados porque no tienen ese raconto todavía hecho, pero con un sismo muy fuerte en el que, como decíamos, están trabajando contra reloj. Hay un comité de emergencia en el país haciendo y a cargo de todos los operativos de rescate, una información que seguramente con el correr del día vamos a tener un poco más de claridad, con el correr de los días en realidad, porque esto... Que son cruciales, estos primeros días son cruciales, sí, sobre todo para el rescate de las personas que quedaron atrapadas. Y como todas estas tragedias llevan muchos días, primero las primeras horas y estos primeros días que son cruciales, después el trabajo que sigue y la doble tragedia, ¿no?, de aquellos sobrevivientes de encontrarse que, nada, perdieron absolutamente todo. Así que vamos a seguir al tanto de todo lo que esté sucediendo en Colombia. Now. Babysec Ultra Soft tiene cintas reajustables, cintura elastizada y protección día-noche para que tu bebé duerma tranquilo y sequito. Perdón, acabo de ser mamá y la que duerme poco soy yo. ¿Querés que hagamos otra? Tranqui, quedó perfecta. Babysec Ultra Soft. Lo estás haciendo bien. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. No somos nadie. Información que suma claridad. Now. 97.9.
casi la 1:30 de la tarde de este 10 de agosto, lunes. Y los lunes vieron que cuesta un poquito más, que estamos un poco más cansados. Terrible. Sí, el martes es como que recién nos empezamos como a habituar a que ya estamos dentro de la semana. Pero en esta altura del año, y más después de un mundial como el que tuvimos nosotros, se empiezan a notar las primeras señales de agotamiento. Hay quienes necesitan vacaciones, hay quienes están rogando que llegue diciembre ya y que termine este último semestre del año. Y hay una cuestión que a veces nos confunde, que es cuál es la diferencia entre estar agotado, estar cansado y poder recuperarnos y tener lo que se llama burnout, estar completamente quemados y necesitar alguna otra herramienta para poder salir de esa situación, porque la vida continúa y hay que seguir haciéndole frente, ¿verdad? Estamos comunicados con Emma Sarabia, ella es psicóloga, autora y coach ejecutiva con más de 10 años de trayectoria en recursos humanos, en corporaciones tecnológicas, para justamente poder aprender a diferenciar primero qué es el burnout y qué es el agotamiento y cuáles son las diferencias entre ambas. ¿Cómo estás, Emma? Acá toda la mesa de No Somos Nadie te saludamos. Hola chicos, un placer conocerlos. Primero que nada es la presentación en sociedad. Mi nombre es Emma Sarabia, en redes soy Úrsula, así que esto va a ser como una sorpresa para el following. Ok. Así que gracias por develar el nombre. Pero es súper interesante lo que decís y la realidad es que la diferencia principal entre el agotamiento y el burnout es que con el agotamiento descansás y te recuperás, con el burnout no te recuperás. O sea, les quiero describir un poquito cómo es esta experiencia, como para que los que lo pueden estar viviendo también se encuentren o no. Primero que nada, el burnout tiene que ver con el estrés laboral crónico. La Organización Mundial de la Salud lo define como un fenómeno ocupacional. O sea, no es una enfermedad, es un problema de relación con el trabajo. Y se define por 3 dimensiones que son el agotamiento, el cinismo y una sensación de incompetencia profesional. O sea, yo me puedo sentir como que no sé qué estoy haciendo y estoy perdido, aunque estoy haciendo lo que he hecho bien toda mi vida. ¿Cómo se vive? Primero, el descanso no repone. Uno puede tomarse vacaciones 3 semanas, uno puede tomarse un fin de semana durmiendo entero y te sentís igual de cansado o de incompetente justamente a veces. Segundo, uno se pone reactivo, no pierdo la capacidad de reaccionar ante cosas negativas o desafiantes, sino que no puedo bajar. O sea, me quedo sobreactivado y eso me persigue a mi casa, me lo llevo de vuelta al trabajo. Y después no hay una habituación al estrés repetido. O sea, alguien que repite una situación desafiante seguido se habitúa, se aclimata y se adapta. Alguien que tiene burnout, por ejemplo, yo tengo una reunión difícil los lunes, y en teoría me debería ser fácil a la semana 5. Yo con burnout a la semana 5 estoy peor, no me aclimato. O sea, cada vez el desafío se pone más grande. Recién mencionabas, entre las características, mencionabas el cinismo. ¿Por qué? Sí. El cinismo tiene que ver con desapegarse de las cosas. Es, por ejemplo, tratar a pacientes, clientes, compañeros de trabajo como si fueran un número, un expediente. Es como que es un mecanismo de defensa, de protección. Y también tiene mucho que ver con lo que está causando mi burnout, porque el burnout es multifactorial, o sea, hay 6 áreas principales que me ayudan a quemarme, digamos, y una de ellas, por ejemplo, es la justicia. Si yo confío en mi ambiente laboral, en que hay reglas claras, en que se respetan para todos, buenísimo. Si yo no creo en eso, me vuelvo cínica también porque estoy desconfiando todo el tiempo de todo. Entonces depende un poco de qué me está pasando en cómo se refleja ese cinismo. A ver, recién hablabas de 6 áreas que te pueden afectar en esto que es el burnout. El primero es la justicia y las otras 5. Tenés la gente, voy a cerrar WhatsApp, chicos, que acaba de sonar. La realidad es que la mayoría de la gente le echa la culpa a la carga y la carga suele ser importante pero no determinante. O sea, yo puedo tener mucho trabajo y estar bien. El tema con la carga es la cronicidad, cuando tengo picos y nunca valles, o sea, nunca descanso. Lo segundo es, por ejemplo, que tenga tareas que no son legítimas, o sea, cosas que te caen, pues sos el basurín de administrativo de una empresa y que nadie quiere agarrar algo y siempre te toca a vos. Y también las interrupciones, o sea, ¿vieron cuando hacen algo y te piden otra cosa y lo que arrancaste no lo puedes terminar? Entonces todos sentís que nunca se termina. Entonces hay una sensación de avalancha, de bola de nieve, de esto de, ok, no, o sea, tengo trabajo que se está apilando. Eso hace a una carga insalubre. Lo segundo es el control, o sea, es sentir que yo tengo
mucha responsabilidad y poca agencia. O sea, me corresponde monitorear un montón de cosas y no tengo autoridad para definir nada. Entonces, ese desbalance genera como frustración. Claro. Lo tercero es la recompensa, que es obvio, no solamente es plata, estima y futuro, o sea, promesa de crecimiento. Y cuando yo siento que estoy dando más de lo que se me devuelve, ahí se me rompe ese área. Otra cosa clave es la comunidad. Si yo trabajo en ambientes tóxicos o con mucha burocracia, o donde las cosas no pueden avanzar porque hay política interna, realmente se hace difícil. O sea, una persona que incluso experimenta una interacción pasivo-agresiva, no siendo el receptor en primera persona, se lo lleva a su casa. Le baja su creatividad, le baja su rendimiento. O sea, esto realmente impacta, incluso si no es conmigo, digamos. Claro. Qué importante este punto, porque a veces no se le presta atención cuando no es hacia uno. No, en realidad hay estudios donde se muestra que en una interacción de 20 segundos que viste pasivo-agresiva, cómo impacta tu día a día en cuanto a rendimiento. O sea, esto es clave. Y después, los valores. O sea, si yo no comparto los valores de mi empresa o no me importa lo que hago o estoy absolutamente en contra. Por ejemplo, yo puedo estar en un casino online trabajando donde me pagan súper bien, tengo un primo ludópata y sé que estoy haciendo algo que está mal. Claro. O si estoy llenando planillas todo el día que sé que no sirven para nada y no tengo propósito. Entonces, en estas 6 áreas, lo que se descubre es que a medida que uno va evaluando y diciendo, sí, me siento mal en esta, me siento mal en esta otra, y uno junta 2 o más, y generalmente se da esta experiencia, este fenómeno del burnout. ¿Cómo lo combatís? Esto no le va a gustar mucho a la gente, pero la realidad es que lo que mejor funciona es intervenir sobre el trabajo. O sea, primero tenés que evaluar las 6 áreas y decir cuántas tengo, cuántas andan mal. Después hay que ver cuáles se pueden negociar. Yo tengo que poder sentarme y decir algo tiene que cambiar. Si no cambia nada en el trabajo, yo puedo hacer mindfulness, puedo hacer terapia cognitiva, puedo ir a escalar una montaña, pero la realidad es que esto no se desentrama sin ayuda del ecosistema. O sea, si hay... Pero para eso te 3 tenés o que más animar a cosas, tener esas conversaciones incómodas, que no sé, una persona en burnout sí lo podría tener. Hay muchas cosas que una persona en burnout debería hacer y que serían un esfuerzo enorme. Y claro. la más dura es a veces decidir irte. Porque cuando vos tenés más de 3 áreas y te das cuenta que la organización no puede cambiar, no lo vas a solucionar. Porque el estímulo el estresor sigue estando ahí. Entonces, y esto, a ver, me pasó en primera persona también. O sea, de llegar al estado de burnout y decidir hacer un cambio radical de vida, uno se va vacío, te vas no te anda la cabeza, estás extremadamente reactivo y hay que a veces hacer tabula rasa. No es para todos y además lo terrible es que hay un montón de gente que necesita el trabajo, no se puede ir. Entonces, es importante ir detectando qué área, cómo lo hablo y si es que en ese área yo he ayudado a que se corran límites. Pues, por ejemplo, uno a veces tiene la mejor predisposición de ayudar y quiere brillar y demás, y uno se acorrala a sí mismo en situaciones donde, por ejemplo, terminas teniendo una carga irrisoria. Claro. Y eso también hay que evaluarlo para decir, che, tengo que volver a establecer límites sanos, de decir, esto sin mí se rompe y no puede todo depender de mí. Así que es un trabajo de introspección bastante fuerte y de valentía y de sacar recursos a veces donde uno no tiene, pero la realidad es que lo que más soluciona el problema, y esto lleva mucho tiempo también, está bueno decirlo, es intervenir sobre el trabajo. Ahora, mientras llega esa valentía y demás en el día a día y en el más corto plazo, hasta que puedas resolver estas conversaciones de acuerdo a las áreas que veas que están afectadas, ¿qué rol cumplen los hobbies, los momentos de ocio y las manualidades que de repente se empezaron a poner como más de moda, ir a cerámica o aprender a tejer o hacer todo ese tipo de cosas que requieren mucho más de tu atención activa sobre eso que estás haciendo? Mira, la realidad es que siempre, creo que lo más importante es tratar de descansar siempre. O sea, el sueño es innegociable. Las cosas que más también reducen el impacto de este cansancio profundo es disminuir la cantidad de decisiones que uno tiene que tomar.
Ejemplo, está buenísimo agarrar y decir, voy a comer todos los días en la semana lo mismo, pues no puedo ni decidir qué pedir, qué comer, qué preparar, o sea, estas cosas pequeñas van ajustando como la demanda cognitiva que tenemos ante todo. Después, obviamente, el ocio es importante porque necesitas recargar, sobre todo conectar socialmente, esto es vital, pero la demanda de hacer más a veces no es posible para alguien con burnout. O sea, hay que a veces como retroceder en hacer un poco menos, decidir menos, dormir más, y a pesar de que el descanso no repone, es innegociable, no es un lujo descansar, y está buenísimo entender que uno no puede descansar con culpa. Y que esto es algo que le pasa también muchísimo a la gente que tiene burnout. Siempre es importante, como decís, sobre todo vieron que dije en un momento el tema de los valores, de si estoy llenando planillas y siento que mi vida no tiene propósito. Está bueno agarrar y justamente encontrar hobbies, cosas donde yo pueda encontrar mi utilidad, algo donde conecto con otra cosa, donde sí me siento útil, donde ayudo a los demás, donde hago algo creativo. Está bueno para sobre todo ese área. Claro, encontrar un propósito en algo. Siempre. Súper importante. Emma, muchísimas gracias por tu tiempo y esta charla con nosotros. A ustedes, un placer. Que tengan un lindo día y no se quemen. Gracias. Nos vemos. Bye.
obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. 15 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Última ronda informativa de este equipo, empezando con vos, Euge. Así es. La semana pasada conocimos los datos de la inflación de la ciudad de Buenos Aires, 2,9%. Fue bastante sorpresivo, podemos decir. Y también la misma encuestadora, que es la encuestadora de la ciudad de Buenos Aires, lanza su canasta básica, que en este caso también lo que hace es una canasta básica de clase media. ¿Cuánto se necesita para ser de clase media? En la ciudad de Buenos Aires, en julio, necesitaste, anota, 2.558.973 pesos para ser de clase media, un aumento que fue por debajo de la inflación mensual del 2,6% para la línea de la clase media. Estamos hablando de un grupo familiar, una pareja compuesta por varón y mujer de edad 35 años, niños 9 y 6 años, económicamente activos y propietarios de la vivienda. Esto es súper importante, sí, total. Teniendo en cuenta que un alquiler mínimo en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto está? 800.000 pesos para por lo menos un monoambiente. Un monoambiente, claro. para una familia tipo no te sirve. Claro, y que después obviamente tenés que sumarle expensas y que tenés que sumarle vivir, básicamente. Pero bueno, la canasta de clase media incluye algún otro consumo, quizás el pago de una prepaga, y en realidad estadísticamente es un 1,25 veces la canasta total, básicamente, y que no alcanza 4 veces la canasta total. Como decía, el máximo en realidad es un rango porque va de 2.558.000 a 8.188.716 pesos, es decir, en ese rango se mueve la clase media y, como decía, suma algunos otros consumos. Sí, en situación de pobreza tenemos la canasta en 883, esto es pobreza no indigente, 880.973.000 pesos, y máximo 1.617.000 pesos. Sector pobres no vulnerables viene a ser 1.617.870 pesos. Esto también lo que va cambiando es estadísticamente qué es lo que se va sumando, pero sí los aumentos fueron por debajo de la inflación, teniendo en cuenta que la mayor parte de la inflación de la ciudad de Buenos Aires fue sobre todo lo relacionado a los servicios, y dentro de los servicios, restaurantes y hoteles, que tanto de restaurantes y hoteles como entretenimiento fue por encima del 5%. Vacaciones de invierno es un momento de mucho consumo, sobre todo en un lugar como la ciudad de Buenos Aires. Barbie. Ayer concluyó Billy Elliot. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado incluso con Omar Romay? Fue la última función, estaba previsto que así fuera. Y bueno, fue toda una despedida de los distintos elencos, sobre todo de los distintos Billys. Y también terminó, pero el domingo anterior, el 2 de agosto, Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Ya terminó? Sí, también son temporadas más cortas. Bueno, lo decía Omar Romay, ¿no? Los musicales son muy costosos, tienen que llenar todas las funciones las salas para lograr mantener los niveles, ¿no? del dinero que ingresa para
para, además, todo lo que es el bordero, que es el salario Claro. de todos los que forman parte. Solamente queda Annie, el musical que está en el Broadway. Lo digo pensando en el próximo domingo, que es el Día de las Infancias, y que por ahí algún niño o niña quiera ir a ver. Bueno, solamente tenemos eso para ofrecer porque están todas terminando. ¿Cuál fue el promedio más o menos en este caso de Billy Elliot? 76 funciones dieron desde el 27 de mayo que debutó en el Teatro Ópera, o sea, un teatro grande, 7 funciones semanales. Era casi una por día, porque en algunos casos los lunes no trabajaban, pero tenían doble función, por eso también reemplazaban a los niños. Más de 100.000 espectadores es un poco el promedio. ¿Está mal? ¿Está bien? Está muy bien, teniendo en cuenta la situación que mencionaba recién justamente Euge, que el entretenimiento es lo primero que uno recorta, lamentablemente, cuando tiene que pagar otras cosas. Y que además las entradas estaban en 70.000 pesos, 65.000. Es una entrada cara y uno siempre lleva a los niños, un adulto va, más lo que consumís, etcétera. Pero bueno, por lo menos fue un final súper digno, una de las producciones más ambiciosas, musicalmente hablando, de la Avenida Corrientes. Mauro. Vamos a hacer una nueva actualización de Colombia y están afectados los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por supuesto, la Autoridad Civil de Aviación va a continuar verificando el estado de los aeropuertos, pero todo, por supuesto, afectado por el terremoto de 7.4 en la escala de Richter, que ya dejó al menos 50 muertos en toda Colombia y que lamentablemente y muy probablemente la cifra siga subiendo con el correr de las horas. Ya hablan de un centenar de heridos por lo menos también. Al menos hasta que se vea cuántos edificios se cayeron y cuánta gente quedó bajo los escombros, y como pasó ya lamentablemente con Venezuela hace muy poquito tiempo, sea una situación relativamente similar, aunque donde está la principal diferencia en la respuesta del Estado, que en este caso probablemente sea mucho más efectiva que en el caso venezolano. Sí, y en el contexto, ¿no? En las situaciones en las que se encontraba cada uno de los países en el momento del sismo. Exactamente. Recién veía que se activó un volcán producto del sismo, no sé cuán fuerte puede ser, es el volcán Puracé, que empezó a emitir cenizas y gases en el suroeste de Colombia y que afecta justamente uno de los aeropuertos, el aeropuerto de Popayán, pero todo producto de este sismo tan fuerte que... Es que es esto mismo, es la tierra, es la madre naturaleza, si se quiere, donde uno puede justamente prepararse para este tipo de casos, no prevenirlos. Gracias, Mauro. Terminó la primera audiencia por donde se lo está acusando y se lo está enjuiciando a Piti Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. Entraron en un cuarto intermedio hasta el miércoles. Hubo un pedido de la defensa de Piti de que se suspenda el proceso porque él no estaba en condiciones psíquicas de poder afrontarlo. Finalmente rechazaron esa primera posibilidad porque Álvarez pudo contestar todas sus preguntas, pudo comprender la situación, pudo comprender la imputación que se le formuló, pudo dar sus datos personales cuando así se le requirieron. Dijeron que no habían notado ningún déficit de atención durante este día que estuvo ahí en el tribunal. Él ya se retiró del tribunal. Lo que sí acordaron es disminuir la cantidad de testigos que haya en cada una de las audiencias. Se espera que declaren 70 personas y van a estar declarando por día 10 testigos. Bueno, lo que se le pidió y a lo que evidentemente el defensor estaría de acuerdo, el defensor de Piti, es que fuesen 5 los testigos por día y que las audiencias no se extiendan más de 3 horas. Así que eso fue lo que acordaron, por lo menos en el día de hoy. El miércoles continúa la audiencia y ahí se verá cómo sigue este proceso.
tenemos, Euge, una noticia importante que tiene que ver con la tarjeta SUBE. Así es, aquellos que utilizan lo que se llama la red SUBE, que es la combinación de transportes públicos, tren, subte, colectivos, van a ver que si ustedes primero se toman un transporte que sea o colectivo o tren y después se toman el subte, ya no van a tener el descuento del 50% por segundo transporte en cadena que toman dentro de esos 120 minutos, lo que se llama la red SUBE. Que esto es algo que va a afectar sobre todo a quienes vivimos en el conurbano bonaerense o que toman distintos transportes públicos para poder llegar a su lugar laboral, sí, a llevar a los chicos a colegio o demás. A partir de agosto dejó de funcionar este beneficio y el subte va a empezar a ser pagado como tarifa plena, como segundo transporte. Sí va a funcionar si el subte es el primer transporte público, es decir, el subte se paga con tarifa plena siempre. El segundo transporte, por ejemplo, puede ser un colectivo. Ese colectivo va a tener el 50% de descuento. O sea, para tener el descuento, el primer transporte que te tenés que tomar es el subte y después sí el resto le hacen el descuento. Exacto. Pero si es al revés, no. Exacto. Se mantiene Si venís del conurbano, por eso general, te iba a decir que es lo que hace la minoría. Eso. Claro, por eso. Es al revés. Exacto, bueno, a mí vos te tomás otra cosa para llegar al subte. Yo vivo en Lomas de Zamora, me tomo el tren, llego a Constitución, en Constitución, línea C y después combinaciones. Ese subte ya empezó a regir como tarifa plena. O sea, el subte siempre va a ser tarifa plena porque va a ser el primer transporte que te tomes si es que haces esta red SUBE a partir del subte, ¿no? Claro. Bueno, sí, o sea, sí, es algo, ese descuento les va a quedar solamente a las personas que sean de capital. Exacto. Por la ciudad. A todo el resto se le saca. Exacto, porque de hecho en los colectivos que son línea Capital Federal, que recorren solo la Capital Federal y no traspasan la General Paz o el Puente Pueyrredón, van a seguir contando con la red SUBE, con el descuento del 50% y después el 75%. Siempre en los 120 minutos, según aclara el gobierno porteño, lo que dice es que la integración tarifaria con los trenes y colectivos provinciales o municipales va a dejar de aplicarse porque es el gobierno el que se retira y deja de financiar ese subsidio a las combinaciones. Nacional. Sí, perdón, gobierno nacional. Claro, porque hay... Desde 2024, es decir, hace 2 años que empezó a desintegrarse el sistema de subsidios, por eso los colectivos de la ciudad no aumentan igual que aumentan los colectivos provinciales y tampoco así los colectivos que cruzan justamente algún tipo de límite de la ciudad de Buenos Aires. Así que el beneficio de Red SUBE va a dejar de funcionar si es que te tomas el subte como segundo transporte, cualquiera sea tu primer transporte, ¿no? Gracias, Euge. 13:58 del otro lado del vidrio ya se están preparando toda la gente coworker, Agus Casanova, Mariano Almada y Ale Arce, que te van a hacer compañía hasta las 5 de la tarde. Nosotros le agradecemos, como siempre, a nuestra querida operadora técnica, Lu Méndez. Community Manager Sol Leguizamón y Guadalupe Fernández Viero. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Juan Wiñaski y Augusto Sana. En el